por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán. Tú no buscaste a alguien sin pecado y maldad, sino a un hombre a quien poder transformar. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti, y su anhelo más grande es que seas feliz. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti. Dijo que el reino ha llegado. Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un gusto estar nuevamente en contacto a través de Difusora Soriano, saliendo para todo el litoral uruguayo argentino, para la zona de Mercedes, Dolores, Cardona, una cantidad enorme de ciudades que llega la señal muy bien por aire, y además por internet llega mucho más, que no nos podemos ni imaginar hasta dónde puede llegar la señal de Difusora Soriano. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Bien, David, y bendecidos por tantas cosas lindas que Dios nos regaló, nos permitió vivir esta semana. Y hoy nos acompaña también Santiago. ¿Cómo te va, Santiago? Bien, gracias. Dios bendiga. Y bueno, el fin de este programa, como ya lo decimos todos los sábados, es traer un mensaje de la palabra de Dios, pero que nos ayude a la vida en que estamos viviendo hoy en día, como sociedad y como seres humanos, como hombre y mujer de hoy en día, tener un mensaje fresco de la palabra de Dios que nos ayude a saber dónde estamos parados. Y esa es la consigna que vamos a tener hoy. Te vamos a estar dejando los teléfonos de contacto para que tú puedas estar allí mandándonos un saludo o un mensaje o un pedido de oración, y tener ese diálogo con la audiencia además. Los teléfonos son 092-985-836 o 098-595-613. Gracias. Y bien, amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente dispuestos a charlar juntos, a meditar sobre lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, respecto a nuestra vida diaria, nuestras situaciones actuales. Y por esa razón nosotros nos ponemos a pensar siempre en de qué manera, ¿no es cierto?, podemos ayudar a que las cosas en nuestro entorno, en nuestra vida, salgan mejor. Queridos amigos, en términos generales, el ciudadano moderno seguramente está pensando que a causa de esta pandemia, de este sufrir, el ser humano no podrá tener felicidad nunca más. Quizá eso pasa por la mente de muchos. Pero las cosas que están pasando en el mundo de hoy están produciendo rostros serios, rostros adustos, con muestra de dolor, y en algunos se ve también una angustia muy desconocida. Creo que nunca hemos visto rostros tan preocupados como en este tiempo. ¿Sabe que estos días escuché una frase de un escritor y conferencista muy importante en el mundo cristiano, que dijo lo siguiente:
La certeza más grande de los hombres de este tiempo es la incertidumbre. ¿Qué le parece? Si será cierto lo que dijo este periodista cristiano. Estimado oyente, estamos realmente preocupados por la forma como se están yendo de las manos en estos tiempos la salud y la seguridad del ser humano. Es tan fuerte la prueba de fuego que pasan las naciones, los gobiernos, los hogares y el individuo de hoy, que estamos convencidos que después de esta pandemia ya no seremos los mismos. No sé si usted piensa igual, pero le vuelvo a repetir, el individuo de hoy está viviendo algo que estamos convencidos que después de esta pandemia ya no seremos los mismos. Y por supuesto, seguramente algo tendremos que haber aprendido. Algo tenemos que haber avanzado en nuestro progreso por mejorar. ¿No le parece? Por esa razón, nosotros tenemos un escrito extraordinario en las Escrituras. En el Sermón del Monte, Jesús mencionó uno de los discursos quizás más impresionantes y lleno de amor y de compasión que jamás el hombre tuvo el privilegio de escuchar. Allí subido en el monte, Jesús, hablando con sus discípulos, mencionó el sermón de la montaña. Eso seguramente usted lo conoce, lo escuchó ya, o lo vio en alguna película, o quizás lo leyó en la Biblia. Estimado oyente, las necesidades espirituales del hombre y la mujer de los tiempos de Jesús fueron iguales a las necesidades espirituales del ciudadano de hoy. Si nosotros recorremos las calles del lugar donde nosotros mismos vivimos, encontraremos las mismas situaciones del hombre y la mujer. Exactamente las mismas, las de todos los tiempos. Todos los tiempos hemos vivido lo mismo, las mismas experiencias, los mismos sufrimientos, las mismas alegrías, las mismas frustraciones, los mismos fracasos. Estimado oyente, queremos decir que el mensaje de Dios para la raza humana no necesita ser adecuado a la época en que se está viviendo, ni tampoco a las costumbres, ni a la cultura. El mensaje de la Biblia es eterno. Por eso la Biblia afirma que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y sus promesas son fieles y verdaderas. Queridos amigos, dentro de las enfermedades del ser humano, o sea, las nuestras, siempre habrá que buscar el remedio adecuado para el problema de salud que corresponda. Mientras que para las enfermedades y problemas del alma, hay una sola medicina que será eficaz en todos los tiempos de nuestra historia. Por eso yo le voy a pedir a David que nos esté leyendo en Proverbios 3, 5 al 8. Nosotros vamos a ver allí Proverbios 3, 5 al 8, si tiene la Biblia, puede buscarlo. Vamos a ver allí qué pensaba o cómo se expresaba el rey Salomón al respecto de lo que nosotros acabamos de mencionar. Leemos entonces, libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. David, ¿no te parece? Recién mencionábamos que hay una sola medicina para el alma. Acá es hermoso como la palabra de Dios tiene este secreto, ¿no? Que a veces es
El que quiere buscar sanidad para su cuerpo físico no sabe dónde acudir, va al doctor o va a un montón de lados, pero en la palabra de Dios está la medicina para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo refleja lo que siente nuestro espíritu, lo que refleja nuestra alma. Cuando la persona está extraviada en sus razonamientos o en sus sentimientos y no puede encontrar la salida, el cuerpo somatiza todo aquello que no se ve. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos al libro que hemos buscado hoy para meditar juntos, Mateo 5, 1 al 12. Allí tenemos el hermoso sermón de la montaña. Leemos entonces en el libro de San Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y allí en el Sermón de la Montaña observamos como si anticipara el Señor ya todo lo que el ser humano iba a vivir, a sufrir a través de la historia. Nosotros vemos que entrando él en la barca, estaban allí los discípulos junto a él, y la cual era de Simón, dice Simón Pedro, que puso al servicio del Señor esa barca, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro. Estimado oyente, les hizo leer, les hizo escuchar un sermón que nos deja atónitos a todos. Los hizo entrar hacia adentro del mar para que ellos no perdiesen allí la experiencia hermosa de comunicarse con la voz de Dios. Siempre Jesús se apersonaba en los momentos más difíciles para ayudarles a los discípulos. Pero en esta oportunidad se sube al monte. En esta oportunidad comienza a decirles lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu, ¿quiénes vendrían a ser, David? Bueno, muchas veces se malinterpretó el mensaje del Evangelio como que cuando uno era pobre económicamente estaba cerca de Dios, y cuando uno tenía alguna riqueza estaba lejos de Dios. Esto no es así, no es una regla general. Cuando dice pobres en espíritu se refiere a aquellas personas que reconocen que por sí mismas no pueden hacer tal o cual cosa, pero se apoyan en su fe, en el Señor, para realizar esas cosas. Esa es la definición más acertada de la que yo conozco, ¿verdad? Cuando uno reconoce que tiene límites. Es importante tener necesidad de Dios. Es importante poder vencer la autosuficiencia. Es importante frente a Dios poder vencer el orgullo, esa soberbia que uno tiene personalmente cuando cree que lo soluciona todo solo, ¿no? Que no necesita del Señor. Sin embargo, el Señor vio una expresión
muy sabia y piensa cómo expresar que el ser humano tiene que tener una postura y dice, bueno, bienaventurados, o sea, felices serán los que necesiten de Dios, los que busquen a Dios, los que recurran a su socorro. Por eso el salmista decía, torre fuerte es el nombre de Jehová, o sea, el nombre de Dios. A él correrá el justo y será levantado. Quiere decir que mencionando a Jesús, mencionando a Dios, se producen cosas importantes en la vida. Y luego continuamos, David, ¿no es cierto? Aquí Jesús lo pone, está hablando de lo mismo, pero en diferentes planos, porque dice, primero habla de los pobres en espíritu, después dice los que lloran. Los que lloran. Entonces, ¿por qué los que lloran serían felices o bienaventurados según este relato? Precisamente porque el sufrimiento es lo que nos trae a la humildad. Sí, y hay otra palabra que puede aplicarse acá a bienaventurado y sería bendecido. Bendecido. Sí, bendecido. Y fíjate que en este tiempo, estos días, millones están llorando, David. Hay mucha muerte, hay mucha gente internada, hay mucha gente cuyos parientes están afuera en las galerías de los sanatorios, de los hospitales, esperando una noticia que sea agradable. Pero fíjate que la respuesta de los médicos, casi la mayoría son negativas. La persona del fulano falleció, el fulano está peor. Es terrible lo que se está viviendo. Entonces Jesús dice, frente al lamento, frente al sufrimiento humano, frente al lloro humano, ¿qué podemos decir? Queridos, ustedes serán bienaventurados, serán felices en un momento de la vida cuando estas cosas sucedan, porque yo estaré con ustedes. Y acá Jesús viene a explicar lo que la ley por sí sola no había sido bien interpretada por los hombres. Jesús viene a decir de primera mano, porque el Padre se lo enseñó así, de qué eran las cosas que tenían que tener valor. Y qué difícil habrá sido para los que estaban escuchando allí entender lo que Jesús les decía, ¿verdad? Claro, porque para un judío de la época, ver llorar a una persona era porque estaba en lo peor de lo peor, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta ser pobre en espíritu? Acá dice, los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿A quién le gusta sufrir una injusticia, verdad? Sin embargo, esto era lo que Jesús le decía, que el hombre que tenga que padecer estas cosas va a ser con un fin mayor, un fin superior, que no lo entiende el hombre en ese momento, pero que va a crear en esa persona, en esa mujer, en ese varón, va a crear ese sentimiento de humildad que necesitamos para reconocer que necesitamos de Dios. Incluso todo tiene su tiempo, es decir, el sufrimiento no es eterno, ¿no es cierto? Estos padecimientos no son eternos. Dios está en control. Siempre decimos los cristianos, cuando ocurre algo, Dios está en control, ¿no? Es decir, hay un momento, hay un tiempo, y siempre pensé que las pruebas del ser humano tienen el suficiente tiempo necesario para que el ser humano aprenda una lección. Pues siempre se me representó esa enseñanza a mí, de que la prueba dura el tiempo suficiente hasta que aprendimos una lección. Yo vi muchas personas que pasaron mucho tiempo bajo el agua, pero después cuando los vi levantarse, cuando los vi recuperarse con la ayuda de Dios, qué felices eran. Continuamos, David. Bueno, en los versículos que sigue dice, los misericordiosos, también son bienaventurados aquellos misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Los mansos. Los mansos. Verso 5. El manso viene a ser aquella persona que es templada, que no se deja dominar por la ansiedad, que no hace algo arrebatado, ¿no? Sino que es paciente, espera en el Señor. Dice, mejor es dejar pasar el agravio que tomar una ciudad. ¿Qué sabe el rey Salomón, no?
mejor es dejar pasar el agravio, o sea, que alguien te abofetee o te diga algo feo, ¿no es cierto?, desagradable, o te haga algo desagradable, como robarte una gallina, por ejemplo. Sino mejor es dejar pasar el agravio que arrasar con una ciudad. ¿Viste? Cuando hay una persona violenta, agarra un arma y enseguida, ¡pum! Y estos días vimos mucha violencia en la calle, en la Argentina, en muchos países, David, que están sufriendo este tipo de cosas. Bueno, si seguimos leyendo todo el capítulo, habla sobre que sobre la persona que tiene fe en Jesucristo, ¿verdad?, sobre el cristiano, de que es pacificador, de que hace buenas obras, de que es la luz del mundo, de que es la sal de la tierra. Bueno, todo eso lo explicó. Yo le voy a dejar como deberes a la audiencia que lea todo el capítulo, porque es impresionante, no nos da tiempo para analizarlo. Sí. Pero en el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá está hablando de aquellos que abrazamos la fe cristiana, ¿verdad?, y que proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces tenemos que dejar atrás cosas para seguir a Cristo. Sí, sí, sí. Amistades tenemos que dejar de lado para seguir a Cristo. Nuestra familia nos ve ya distinto, nos ve distantes, porque ya no participamos de lo que antes participábamos. O sea que a veces la gente no comprende cuando ven que una persona está consagrada a Dios, ¿no?, que le dedica tiempo a una iglesia, por ejemplo. Te quieren sacar la plata. Sí, piensan cualquier cosa, pero lo positivo no lo piensan, lo bueno no lo piensan. Te han lavado la cabeza. Sí. Y entonces, ¿cuántas veces se pone tropiezo a este tipo de personas que sirven a Dios con sinceridad, con humildad, ¿no es cierto?, con amor, que a la vez, cuando se dice que están sirviendo a Dios en la iglesia, están sirviendo a la gente también. No, pero sin embargo, muchas veces los comentarios son negativos. Mira, ahora no sé qué se cree se cree santo, sí. Se cree bueno, es mejor que nosotros ahora. Pero todo eso es normal, porque el príncipe de la potestad del aire, el gobernador de este mundo, pone barreras para que uno llegue a Cristo. Entonces, lo primero que sentimos son esos ataques. Y acá lo explica Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y más abajo dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan, os digan cosas en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Es fácil gozarse. Fíjate vos la fórmula que le estaba dando Jesús. Yo después al final le voy a pedir a Santiago que haga una oración, al final de todo, pero para que se vaya preparando. Fíjate vos, acá el Señor nos da una fórmula que es difícil de comprender. Alégrense cuando son vituperados, deshonrados. ¿Es fácil eso, David? Hay un concepto equivocado en la sociedad de que la felicidad es lo mismo que la alegría. Y la alegría es un momento, es algo pasajero, ¿no? Uno puede estar feliz en un momento y al rato no estarlo, pero la bienaventuranza o la bendición de Dios, el estar con esa paz que Dios nos da, es perdurable, a pesar de que nos pasen cosas malas, a pesar de que nos podamos enfermar o que podamos tener un problema económico o un problema laboral, pero no perdemos la felicidad que nos da el Señor. Muy bien, David, yo no sé, se nos va el tiempo volando, la verdad que teníamos mucho para decir, pero no quiero irme sin dar una palabra de aliento a los líderes de las iglesias, a los pastores, que están siendo muchas veces perseguidos, deshonrados, ¿no es cierto?, de distintas maneras, por servir al Señor con humildad. Yo vi muchos casos, ¿no?, de situaciones que fueron difíciles de comprender. ¿Cómo puede ser que a un pastor se le haga tal cosa o se diga tal cosa de él? La difamación, por ejemplo, lo oí mucho de pastores, o sea, en contra de pastores, y esos pastores sufriendo a la vez de servir a Dios, consagrados al Señor. Y yo quiero dar una palabra de aliento a todos los siervos de Dios, que vamos arriba porque Dios está con nosotros. Lo más ejemplificante de lo que está diciendo Enrique ahora es cuando Pedro, ¿no?, iba a ser tentado. Jesús le dice: el diablo os ha pedido para zarandear. Sí. Pero vos estás firme, porque yo voy a
respaldarte. En aquel entonces Jesús le dijo, voy a orar para que tu fe no falle, no falte, bien, ¿verdad? bien. Y bueno, ese es el mensaje que Jesús nos dio en aquel tiempo para todos los que estamos sirviendo de alguna manera al Señor, a los pastores, a sus familias, a las personas que están en la alabanza, a los que están presidiendo de repente o en las asociaciones, hasta en la parte administrativa, hasta el que barre. Tenemos persecución. Sí, hay gente que hace visitas, hay mucha gente sirviendo a Dios. Pero tenemos que confiar porque en estos tiempos estamos siendo zarandeados, Sí. estamos siendo sacudidos, pero no va a faltar aquel que nos ayuda, que es el Señor. Entonces hay que estar firme y seguir adelante. Y aquel que no conoce a Cristo o que está recién dando sus primeros pasos, que se fortalezca, porque acá dice el Señor que vamos a ser bienaventurados los que, aunque tengamos que pasar por alguna prueba, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser ayudados por Él para que nuestra fe no falle. Muy bien, Santiaguito, una oración, despedirnos. ¿Cómo no, hermanos? Ponernos delante de Dios. Padre Celestial, muchas gracias por este hermoso día que nos has dejado, y lo que resta, bendice a mis hermanos que están acá, David y Enrique, pastor. Te pedimos especialmente por esta ciudad, por el Uruguay, por la enfermedad del COVID-19. Te pido que nos libre de eso porque está matando mucha gente y, bueno, a veces no entendemos los caminos de Dios, a veces. Capaz que es para aprender algo. Pero la verdad que en este momento agradezco estar con mis hermanos y como estamos en la misma fe, no andamos juntos y la verdad que pasamos muy bien, muy lindo en la iglesia, buen compañerismo ahí en la iglesia, y eso es lo que más le gusta a Dios, que seamos unidos, buenas personas con los demás, lo mínimo, porque todos sabemos el bien y el mal, pero lo mínimo que hagamos de bien, eso nos va a abrir puertas, aunque a mí se me han abierto muchas puertas, no es por darme parte, pero muchas puertas, muchos milagros, aunque no crean. Así que esperamos Gracias, Señor. en la iglesia, bienvenidos somos todos muy amigables y vamos a pasar muy lindo con el Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Recordamos que no estamos teniendo las reuniones semanales con la iglesia, pero a través de los programas radiales vamos a estar compartiendo todos los sábados a esta hora el mensaje del Evangelio. Hasta la semana que viene y que el Señor los bendiga ricamente. Amén. Amén. El pan de la injusticia sabe amargo, pero al compartirlo siempre sabe a miel. Hay vidas que se pierden, hay sueños que se mueren, mucho tiempo antes de nacer. ¿Cómo disfrutar mis bendiciones si la indiferencia se globalizó? Si somos hermanos, si somos iguales, merecemos lo mismo, un mundo mejor. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón. Hay que dar hasta que duela, y en las noches sin estrellas, llevar esa luz que es la revolución del aquellos que no tienen voz, los olvidados, los de la resignación, porque un niño amado, uno de los rescatados, puede salvar a su generación. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el
Hoy quiero hablar de los que no tienen nada, los del alma gastada, lastimada, remendada, los que tienen vacía la mirada, los que corren contra el viento y no les queda tiempo, los invisibles, los descartados, los abandonados. Es tiempo de que miremos al de al lado y le extendamos la mano.